En primera instancia, les agradezco que intenten ser concretos en las respuestas. La primera pregunta es para Pablo y para Gustavo. Recordemos que ustedes presentaron resultados provenientes de una región tal vez atípica para la cría en cuanto a lo que uno proyectaría que son los recursos que habitualmente se disponen. Y la pregunta dice así. A priori podríamos asumir que en la región de la que ustedes trabajan y presentan datos, dispone de pasturas sembradas. ¿Esto es así también para el sistema criador? Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte es, ¿las recrías se benefician de eso para lo que es el primer invierno? Así que les doy la palabra, les pido nuevamente que sean lo más breves. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes a la audiencia que está compartiendo este 18 taller virtual. Bueno, como tú decías, José Ignacio, respondiendo a la primera parte de la pregunta, primero que nada, las zonas donde trabajamos nosotros no son zonas criadoras por excelencia, por la calidad del campo, por el tipo de explotación que se hace. Fundamentalmente se dedican mucho a la parte agrícola y a la parte de campo, pero bueno, en los últimos 5, 6, 7 años la cría ha venido creciendo fuertemente, no solo por el precio de los terneros, sino por el tema de la parte ganadera que ha venido mejorando sensiblemente. Y sí es así, las pasturas se usan y mucho en la recría, fundamentalmente se usan en el primer año, en el primer invierno de la ternera, cosa que se ve reflejado después en los porcentajes de preñez. En la mayoría de los predios que trabajan con buenas pasturas se llegan a entonar, llegamos a hacer inseminaciones a los 15, 18 meses con muy buen peso de las vaquillonas y muy buen porcentaje de citricidad. Eso habla muy bien de su primer invierno, de su cría. Y bueno, y en muchos casos de la cría, en nuestras zonas, incluso se dedican al parto de esa primera vaquillona, que va a ser el segundo entore, que es el cuello de botella de la mayoría de los porcentajes, de malos porcentajes en el país, para mejorar el estado corporal de esa vaca y para criar un mejor ternera. Eso es en cuanto a la primera parte de la pregunta. No sé, Gustavo, si quieres aclarar algo más. Bueno, simplemente corroborar, buenas tardes primero que nada, perdón, pero corroborar lo que Pablo comenta. Indudablemente que la mayor producción forrajera va dirigida a la invernada, ¿verdad? Pero seguramente en el proceso de estos años últimos que la cría ha ido tomando espacio, sobre todo en zonas donde los tapos han ido dando lugar, esas pasturas se han ido de a poco llevando a adelantar procesos biológicos que antes eran entonar vaquillonas de 3 años, y hoy me animo a decir que hay un gran porcentaje de los productores en la zona que ya la vaquillona de 2 años es un hecho, y que empiezan a incursionar en los 15 meses, ¿verdad? Con todo el desafío que significa no preñar la vaquillona debe ser lo más fácil. Seguir con esa vaquillona dentro del sistema de cría en su segundo entore y tercer entore, ¿verdad? Bárbaro, muchísimas gracias. Quedó abordada esta primera pregunta, y la segunda se la vamos a hacer a Lauro, y viene con un poco de contexto la pregunta. La pregunta es, el contexto, perdón, de la pregunta es, en un servicio que retira los toros el 31 de enero, la recomendación es hacer el diagnóstico de actividad ovárica sobre el final de diciembre, y ahí como que quedan estrangulados los tiempos entre la decisión de hacer un destete precoz, si es que la proporción de animales en el estro profundo así lo indica, y concretamente la pregunta es, ¿cuál es el tiempo que tú manejás o recomendás entre que se retiran los terneros y que se termina el servicio, o que se retiran los toros? ¿Cuánto es prudencial para poder capturar esa ventaja, digamos, en términos de ciclicidad en esas hembras? Buenas tardes. El tema hay que respetar un poco el reinicio normal de la ciclicidad que se da a partir de un destete precoz. Hecha el diagnóstico de actividad ovárica a fin de año, y teniendo previsto la instrumentación del destete precoz lo antes posible a esa fecha, tenemos que tener en cuenta que a partir que se hace el destete precoz vamos a tener un pico de celo, de reinicio de actividad ovárica de esos vientres, que empieza a partir de los días 9, 11
ponerle un pico a los 13, 15 días máximo. Ahí vamos a tener concentrado una gran cantidad de celo que normalmente la preñez en un celo natural, en servicio de monta natural a campo, andamos en el eje del 60%. Si lo que queremos es, pretendemos obtener mejores resultados de preñez, vamos a tener que darle un segundo celo, una segunda oportunidad, y estamos hablando de por lo menos 20 y pico días, entonces ya estamos a fin de enero. En ese sentido, si hacemos el destete precoz, inmediatamente al principio tendríamos que alargar un poquito más para poder agarrar ese segundo celo. Si cortamos el 31 de enero, nos podemos quedar cortos en ese segundo celo, perdernos ese segundo celo, y capaz que habría que irse por lo pronto hasta mediados de febrero. No sé si está respondida la pregunta. Sí, seguro que sí. Muchísimas gracias. Y voy con una pregunta para Santiago, que también tiene que ver con esto de destete precoz. La pregunta empieza pidiendo alguna experiencia en cuanto a destete precoz y costo, y después puntualmente lo que preguntan es: ¿cuántos puntos de preñez me tiene que aumentar para que se cubran esos costos relativos a la técnica del destete precoz? Bien, los costos del destete precoz han ido variando a través de los tiempos y todo depende de la calidad del destete. Nosotros insistimos en que el destete precoz, para hacerlo, hay que hacerlo bien y en las vacas que verdaderamente merecen tenerlo para que se valorice. De modo que este año nosotros estimamos en torno a los $60 para una racionada de ternero, que signifique terneros que pesen más o menos lo mismo que un ternero destetado por culpa madre de la leche, si no las pérdidas son mayores, pero los beneficios son triples. El caso del aumento de la preñez, también el beneficio de adelantar la aparición del año siguiente, y por otro lado la mejora de la condición corporal antes de liquidarnos de esa vaca, que es casi inmedible eso, pero es un ahorro de los gastos de mantenimiento de la condición corporal de la vaca. Así que invocarlo en eso, relacionarlo con la preñez, a nosotros lo que nos gusta en el taller y a través de los tiempos hemos de alguna manera potenciado el tema del diagnóstico de criobálica, es relacionar el destete precoz o la tablilla al diagnóstico de criobálica. Para destetar, vamos a ver si podemos mostrar una placa que le muestra un trabajo de Quintans, de Graciela 2018, en el que vemos, por ejemplo, en una seca importante, en el diagnóstico de criobálica a las vacas de ancho superficial. Obviamente se le colocó tablilla y se obtuvo un resultado bueno. Es decir, se le gastó lo que había que gastarle en esa categoría. Pero en el caso del ancho profundo, si nosotros vemos la diferencia que hay entre un 8 y un 79% por haber pegado en el clavo, haber identificado la vaca que verdaderamente se le puede gastar $60 para tener una buena preñez. Quiere decir que el porcentaje de preñez mejor lo damos nosotros al resultado del diagnóstico de criobálica para destetar las que verdaderamente necesitan ser destetadas. Y el resto, si llevan tablilla con poca cosa, es lo que se puede lograr con bajo costo. Así que para nosotros una cosa va atada con la otra, y para nosotros es imperativo antes de tomar eso. Y respetamos que hay gente que lo hace estructuralmente, que trata toda su primera cría y con eso duerme tranquilo. Pero nosotros, sobre todo a la hora del incremento de los costos en los últimos años, nos gusta hilar un poco más fino y pegarle a la vaca que verdaderamente lo necesita. No sé si con eso lo respondí. Sí, muchísimas gracias, Santiago. Estoy seguro que quien envió la pregunta, si tiene alguna aclaración pendiente, nos la va a hacer llegar, como imagino los demás a quienes estamos respondiendo las preguntas. Les recuerdo que las preguntas que estamos sacando al aire son preguntas que han llegado a la mesa y que hemos ido repartiendo entre los expositores para darles también la oportunidad de que hagan alguna consideración adicional, más allá de las presentaciones que pudimos disfrutar un rato antes. Esta pregunta viene la vamos a dirigir a Eduardo y a Juan Andrés. En realidad es una pregunta que vino a la mesa y tiene que ver con las vaquillonas. Concretamente, menor preñez en las vaquillonas a lo que uno eventualmente podría estar proyectando, y concretamente es a qué se lo atribuyen. Así que es una pregunta bastante amplia y tiene bastante que ver con lo que ustedes estuvieron presentando en sus charlas, así que no sé quién quiere empezar. Juan Andrés. Sí, buenas tardes. Sí, es cierto, el porcentaje de preñez en vaquillona fue menor a lo esperado o a lo que nosotros veníamos acostumbrados a años anteriores, pero una de las cosas principales de por qué bajó el porcentaje de preñez en vaquillona
es con respecto a la recría. Y acá creo que el principal hincapié y énfasis hay que hacer en esto. No me ponéis la placa número 1, por favor. Que acá la placa es la importancia de la recría en su primer invierno, o sea, post-destete, que lo importante es que la ternera no pierda kilos, y de ahí acá lo que explica la placa es las terneras que ganaron. Bueno, para arrancar, la ternera que perdió llegó con un 9% de pubertad y logró una tasa de 58% de preñez, y ya del hecho que haya empatado y haya ganado 100 gramos diarios, la importancia que tiene, o sea, a medida que le podemos ir aumentando las condiciones y mejorando esta recría en su primer invierno, lo importante que es para no salir a correr un partido de atrás, ¿no? Es común que en los establecimientos y más en el norte traten de que alimentar la vaquillona a último momento, 2 o 3 meses antes, y la vaquillona aumenta de peso, llega al peso necesario que consideramos, pero el ovario no llega. Entonces nos encontramos con la sorpresa de que hay vaquillonas de 280, 300 kilos que no ciclan, y es la preocupación y la discusión, y qué pasa, que no entran en celo y están gordas. Bueno, eso es porque aumentó de peso, pero al ovario en su metabolismo no le dio para empezar a ovular. Pero si esa vaquillona se alimentó en los inviernos anteriores, va a poder obtener ese celo que estamos esperando. Bueno, muchísimas gracias Eduardo y Juan Andrés. Un tema que hemos abordado muchas veces y que nos seguimos preguntando cuánto más tenemos que abordarlo cuando la evidencia a nivel de investigación es tan grande, ¿no? Pero bueno, hay una pregunta que tiene que ver con una enfermedad de la reproducción y que tiene que ver con la introducción que se hizo hoy más temprano a cargo de Gabriel García Pintos, a quien dirijo esta pregunta. Ante un diagnóstico de infertilidad por leptospirosis, ¿qué recomienda hacer con esos vientres? Esa es la primera parte de la pregunta, y la segunda es: ¿es posible volver a preñarlos con un buen plan de vacunación en el siguiente servicio? Gabriel. Bueno, como vieron, la leptospira tiene una presencia predial de arriba del 65%, ¿verdad? Entonces, primero que nada, tenemos que englobar la leptospirosis en una sanidad global de todo el establecimiento y no en una forma esporádica. Segundo, ante un diagnóstico, habría que ver qué serotipo de leptospira tenemos actuando para ver qué tipo de vacuna vamos a utilizar. Respecto a esas vaquillonas que le diagnosticaban leptospira y la quieren utilizar para el año que viene, se podría hacer un plan de vacunación doble de primera y refuerzo a los 20-30 días con una vacuna que tenga un buen poder inmunogénico. No nos olvidemos que hay una publicación del lab del Dr. Dutra que no todas las vacunas tienen el mismo poder inmunogénico. De ahí que nosotros hacemos hincapié de elegir vacunas que estamos seguros que nos van a estar dando una inmunidad. Hablar con su veterinario y hacer un plan de sanidad global y comenzar la vacuna desde chico, y después hacer una presión de selección por fertilidad y no por volumen de vacas. Pero lo más importante es integrar la leptospira en la sanidad global del establecimiento. Muchísimas gracias, Gabriel, por la respuesta. Llega una que no va dirigida a nadie y capaz que se la hacemos a Graciela. Les pido paciencia a los que están del otro lado de la pantalla. Capaz que alguien más quiere comentar, me lo hacen saber en la mesa, porque es un tema que hemos debatido un montón de veces y que posiblemente sigamos debatiendo otras tantas. Y la pregunta dice así: ¿se sigue justificando seguir concentrando el Entore en un solo periodo anual? ¿Es correcta esa posición? En años complicados, ¿no será conveniente pensar en 2 periodos de Entore? Fuerte y al medio. Y por algo vino a mí. La pelota busca al jugador. Ahí va. Bueno, a ver, vamos a aclarar, porque creo que tiene como 2 partes o 2 aspectos. Una cosa es un año complicado y otra cosa es de forma estructural el doble Entore. En años complicados, si me ha pasado, nos ha pasado a todos, que a veces hay productores que sacan 30% de preñez y necesitan tener terneros y a veces entoran en el otoño, pero ya sabiendo cómo manejar eso en el futuro, ¿no, verdad? O sea, sabiendo que después van a acomodar todo hacia
el servicio de primavera. De forma estructural, nosotros consideramos que la evidencia académica, científica, demuestra que la forma más adecuada de manejar un rodeo de cría desde el punto de vista nutricional y en condiciones extensivas de pastoreo como es en nuestro país, es con un entore o con un servicio estacionalizado. Y dentro de lo estacionalizado, creemos que el ganado pariendo en la primavera se acomoda en la curva de pasturas que corresponde, más allá que hay muchísimas alternativas de manejo que nos permiten mitigar la curva forrajera. Pero hay determinadas cosas que hay que recordar. Nosotros tenemos que manejar los animales en función de los requerimientos nutricionales. Y para ello, lo que necesitamos es tener un rodeo ordenado. Y si nosotros podemos dar las condiciones, como aumentan, ¿se acuerdan que los requerimientos de mantenimiento aumentan en el último tercio de gestación y en la lactancia? Por lo tanto, la energía del productor tiene que estar muy focalizado para que ese periodo sea acorde a los requerimientos de los animales. Es muy difícil tener diferentes categorías pariendo en diferentes momentos del año para que podamos ajustar los manejos. En un año difícil, repito, para redondear, nos ha pasado a todos que a veces podemos acomodar un poco la situación entorando en el otoño lo que falló, si falló mucho ganado en la primavera. Pero después acomodar, que es nuestra humilde opinión y nuestro humilde abordaje en función de la información que manejamos, es tener un servicio estacionalizado. Difícilmente haya consenso en cuanto a las condiciones en las que cada uno plantea esta pregunta, ¿no? Porque también hay un contexto propio del sistema y es interesante escucharte y mucho agradecemos la claridad con la que lo hiciste. Pablo, tú querías hacer un comentario, ojalá breve, con relación a este tema. Un pequeño comentario con el tema de la pastura. Comparto plenamente lo que decía Graciela, igualmente el orden es fundamental de acuerdo al régimen forrajero, pero bueno, como hablábamos al principio de la pastura, de las praderas, hay mucha gente en nuestra zona que tiene un doble rodeo, pero no para que vaya primavera a manejar en invierno, no. Tiene el rodeo de invierno y el rodeo de primavera. Y en alguna oportunidad, cuando anda muy mal, aprovecha pasarlo. Pero repito, se tienen dos rodeos totalmente diferentes. Se hace parición de febrero y marzo y parición de primavera. Y la verdad que con buena pastura anda muy bien. Pero comparto plenamente en el orden, en tener, cuando la mayor cantidad de forraje, tener el rodeo bien ordenado. Pero, como se han abandonado muchos establecimientos que producían mucho pasto debido al tambo, se ha pasado a un régimen de doble entore y anda realmente muy bien. Bueno, muchas gracias, Pablo. Hay consenso en cuanto a que, habiendo recursos forrajeros suficientes, es un escenario. Otro escenario es el que por ahí ocupaba 11 millones de hectáreas la cría en el resto de la patria. Le damos la oportunidad a Santiago para que haga algún comentario. Gracias. Para no agregar demasiado, la verdad de ser breve, porque es una pregunta que además se presentó creo que de los primeros talleres, pero voy a apelar a lo que decía la doctora Quintana respecto al aporte del doctor Guillermo de Nava, que durante 10 años que participó nos hacía reflexionar sobre cuáles son los índices que verdaderamente teníamos que mirar, porque nos quedamos por el porcentaje de preñez, pero nos invitaba a reflexionar sobre otros índices más importantes todavía. En definitiva, para un criador, el objetivo final era los kilos de ternero detectados que detectábamos por hectárea, por neosuperficie o relacionado también a costos, ¿verdad? Y en los sistemas de doble entore está demostrado que no hay un mejor resultado que el entore estacional. Si lo medimos en la unidad que deberíamos ser los kilos de ternero detectados, el kilo de ternero detectado por hectárea en neosuperficie, porque no es un ternero entero, sino medio ternero y de nuevo vuelve a fallar. Quiere decir que con nosotros, aún respetando a la gente que lo hace en su sistema y tiene su motivo para hacerlo y tiene eventualmente, como dice Pablo, recursos para poder sostener ese pasaje entre la oferta de forraje y los requerimientos de la vaca, para nosotros es una manera de tapar un error que no debe existir, que la vaca falle en primavera-verano. Es el objetivo final que se preñe cuando se tiene que preñar. Cuando están los kilos baratos, para recuperar esa vaca de forraje que tenemos en los
mejor que la base de nota que se tenga para el, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Santiago, y también a Pablo y Graciela por abordar este tema. Le damos la bienvenida a Pablo Mariño y a Fernanda Lin, que nos siguen desde el este por Teams, y le damos la oportunidad, si quieren hacer algún comentario o alguna reflexión a la distancia. Bienvenidos. Buenas noches para todos, ¿cómo andan? No, yo simplemente quiero es muy buena la presentación y todo. Muchas gracias, Fernanda. Pablo. Bueno, buenas noches. La verdad que es excelente, ha salido todo impecable, lo voy siguiendo desde el principio. No hay nada que agregar. No saco tiempo. Bueno, pensé que iba a tener algo más de tiempo para hacer algo más. Muchas gracias, en serio que valoramos mucho que nos estén siguiendo. Sabemos de las dificultades técnicas que implica estar a distancia, más que entendidos los casos. Y bueno, de vuelta, muchísimas gracias por las contribuciones que hicieron con sus presentaciones. Hay algunas preguntas que refieren a la región este, se las vamos a hacer llegar oportunamente porque iban bastante dirigidas. Quedan algunos temas, nos quedan algunos minutos. Vamos con este tema a ver qué les parece, si lo podemos discutir. Disculpen la desprolijidad de mis hojas, pero bueno, en fin. Que tiene que ver con lo que son los porcentajes de preñez en un año de seca, que por ahí puede haber sido extrema en algunas partes del país, como puede haber sido Artigas, como algo de lo que presentó Emilio, y cómo eso también está afectando la calidad de preñez, aunque animales que se preñan, de todos modos hay una pérdida para el sistema que tiene que ver con la calidad de esa gestación. Ustedes me dicen quién gusta salirle a esa pregunta y yo con gusto le doy la palabra. ¿Sí? Ahí está, muchas gracias. Esa parte no salió para ustedes, pero bueno, va a ser Graciela Quintas la que haga algunas reflexiones al respecto. Habrán notado que ya con 2 horas y algo de transmisión nos pusimos un poco más tímidos, pero ya se nos va a pasar. Bien, bueno, a ver si entendí bien la pregunta. Está bastante relacionada con la tasa de preñez y la calidad de preñez. Para aquellos que no están muy familiarizados, cuando nosotros hablamos de calidad de preñez, estamos hablando de la preñez temprana dentro del periodo de servicio que queremos entonar nuestras vacas. Yo siempre le digo a los productores que hagan una gráfica tipo histograma con los porcentajes de parición en el primer mes, en el segundo y en el tercero. Y esa es una forma de saber cómo estamos en el rodeo. Si tenemos mucho ganado en la segunda y última barra, no estamos muy bien. Y vamos a estar arrastrando ese problema año a año porque las pariciones se van corriendo, a no ser que trabajemos para que no se corran esas pariciones, para que no se atrasen. Hay que trabajar año a año para preñar temprano. Y eso es lo que le llamamos nosotros calidad de preñez. Tener entre el 60 y el 70% en el primer mes de parición. Cuando vienen estas sequías, se nos mueve una cantidad de las estanterías del rodeo. Si no estamos previendo lo que está pasando, nos puede agarrar muy desprevenidos y vamos a pagar caro, no solamente en que se nos atrase la preñez, sino que vamos a bajar la tasa de preñez. Sin embargo, creo que es importante destacar que en esta seca y en otras anteriores, como hemos analizado a lo largo de los 18 años, hemos visto con el mismo efecto climático diferentes tasas de preñez alambrado por medio. Lo que lo determinó fue el manejo. Hoy tenemos muchísima información de clima y de manejo nacional, con investigación documentada, que nos permite adelantarnos al problema. Y voy a poner un ejemplo rápidamente, que fue la jornada de diagnóstico de actividad ovárica que hicimos en enero, plena seca en Rocha. El productor vio que veníamos con un problema importante, hizo todos los deberes y preñó casi un 90%, en un lugar donde no había nada en enero para comer. Así que bueno, y si miramos la placa, para hacer simplemente un resumen a lo mejor de lo que tiene que ver con el efecto de la condición corporal
y la calidad de preñez, lo que estamos viendo ahí, que me parece que está bueno porque son datos que a lo mejor no compartimos mucho con la audiencia, vieron que tenemos baja condición corporal y alta, y en blanco está lo que se preña el primer mes, en negro el segundo mes y en gris lo fallado. Y bueno, obviamente esa baja condición corporal es prácticamente menos de 3,5, eso lo sabemos nosotros, no lo pusimos ahí, pero lo sabemos porque es un trabajo experimental, y alta condición corporal es por encima de 4,5. Lo que quiere decir eso es que con buenas condiciones corporales y con buen manejo que tienda a disminuir el anestro posparto, que es nuestro gran karma, y es lo que hay que trabajar, el anestro posparto, la duración del anestro posparto, haciendo los deberes, trabajando en la condición corporal y en las tecnologías desarrolladas, vamos a hacer que no solamente aumente la tasa de preñez, sino que tengamos cabeza de preñez importante, que quiere decir calidad de preñez. Bueno, muchísimas gracias. Gustavo, ¿querés hacer un comentario también? Sí, reforzando lo que Graciela dice, tiene un porqué biológico lo que vos estás planteando, Graciela, y es aquello de que el óvulo que se está formando preparto en los últimos días del parto, ese óvulo es el que, si todas las condiciones se dan, va a ser el que se va a preñar a los 40 días inmediatamente del parto. Entonces, el estado del óvulo, la fortaleza de ese óvulo va a depender también la preñez posterior en el servicio posterior. Entonces, pasa a ser cada vez más importante el porqué de la condición corporal del parto, como insistía Graciela, por simplemente una razón biológica natural y bien sencilla, ¿verdad, José? Bueno, muy bien, muchas gracias, Gustavo. Estamos procesando las preguntas en tiempo real, así que sepan disculpar. Esta pregunta es para Santiago y dice así: ¿qué impacto porcentual puede haber tenido en preñez en vaca multípara el hecho de que estuvieran con pica, pero que no hayan querido comer sal fosfórica? Tal vez te pido que expliques un poco a qué refiere con pica, es un signo de qué, y después... Que sea breve, además. Claro. No, bueno, todos sabemos que la deficiencia principal de los partos uruguayos es el fósforo, aunque hay lugares de deficiencias de diferente tipo y a veces dificultades para absorber algunos minerales, microelementos. La principal es el fósforo. No hay investigación que pueda determinar que en Uruguay haya una diferencia en qué porcentaje entre suministrar y no suministrar, así que en el caso que nos está planteando y que está observando, que le agradezco la pregunta y le agradezco la confianza que le pueda contestar también. Nos está un poquito difícil, pero si llegó al grado de pica, que es esa conducta, digamos, especial que denotan los vacunos, el comer hueso, que evidentemente le está faltando minerales y particularmente el fósforo, la diferencia debe haber sido grande, pero sería adivinar. Lo que sí es cierto es que en esos casos es un problema de establecimiento, de zona, de potrero mismo y en determinados años. Nosotros lo que hemos fomentado a través de los años es la suplementación invernal con proteína de la forma que fuera posible, tanto como se han utilizado los bloques proteicos, el aporte externo de alguna manera, la reserva de forraje, y en la época de lactación con suplementos minerales, sobre todo con fósforo. Porque es ahí en ese momento en el cual la captura gana en proteína, en vitaminas, en energía, en digestibilidad, pero baja y se diluye detrás de los minerales. Justo en el momento en que la vaca está lactando, está eliminando los minerales, es cuando se manifiesta y cuando es importante la suplementación. Que hay mucho para investigar, es como lo vemos presionando también a la Equinaki tanto estos años con respecto a la información, respecto a las sales minerales. En los campos promovidos, cuando se aporta el fósforo a través de fertilizantes, sobre todo, el consumo es mucho menor. Entonces, naturalmente, cuando hay ese grado, yo adivinar qué porcentaje me parece que seguramente va a tener una aplicación muy grande. Invitamos a la gente, obviamente, a tomar la precaución y hacer las mediciones de fósforo, ¿sí? De todos los minerales. Hay forma y hay procedimientos para medir la deficiencia de cada campo, los perfiles metabólicos, nos dan una idea de cuál es el que falta suplementar específicamente con el que hace falta. Muy bien,
Muchas gracias, Santiago, por la respuesta. Seguro quien envió la pregunta, si tiene alguna aclaración para pedirte, te la habrá personalmente. Le damos la palabra a Lauro Artiga para que haga una consideración final. Sí, no, con respecto a esta pregunta, es la pregunta que me envió prácticamente, porque es una de las sales minerales son uno de los insumos principales cuando se suplementa el living, es el principal insumo de la ganadería, y bueno, y siempre está la consideración del beneficio económico de la misma. Dos cosas. Planteamos un poco de que el ganado no consumía sales, y a veces lo que determina el consumo de sales a veces es más el sodio que el fósforo, y puede el animal tener déficit, porque si tenía picas seguramente tenga déficit, y a veces no está reflejado en el consumo porque está más influido por el sodio y por otros minerales y no tanto por el fósforo. Eso por un lado. Y por otro lado, también va a depender mucho el tema de las reservas óseas que va a tener el animal, porque ese déficit muchas veces lo está tomando del hueso, y ahí a veces la dificultad de las mediciones, porque se puede hacer un perfil metabólico y puede estar dando niveles normales a nivel de sangre, pero en definitiva, si no hay consumo, el balance lo está sacando porque se está haciendo la absorción ósea para mantener los niveles para el funcionamiento. Entonces, por eso que todos los ensayos y todo es muy difícil, y tienen que ser investigaciones de largo plazo para que, con un seguimiento a lo largo de toda la vida del animal, para que podamos tener, en definitiva, una respuesta a esa pregunta que es bien interesante y bien normal, porque ya es uno de los principales insumos cuando se da sale, y bueno, creo que el país se la debe. Muy bien, Lauro, Santiago, muchísimas gracias por la respuesta a esta pregunta. Si capaz que me permito agregar que la pica es bastante poco específica en términos de cuál es la deficiencia que uno está... o sea, no es fácil observar qué deficiencia es la que está indicando, digamos, o promoviendo esa conducta. Entonces, a través de perfiles y de elaborar, digamos, soluciones un poco más complejas, posiblemente esté ahí la solución. Nos quedaron un montón de preguntas. Felizmente mucho agradecemos. Hemos sido más de 1000 los que estuvimos siguiendo atentamente este taller, este 18 taller de evaluación de diagnósticos de gestación vacuna, esta vez virtual. Quién sabe cómo nos toca hacerlo el año próximo, pero con muchísimos aprendizajes y con la alegría de participar y formar parte de este colectivo que, frente a un desafío gigantesco como fue el de la virtualidad, logramos salir adelante y presentar un taller que, al menos por las caras que veo acá en el salón en Niña Las Brujas, me quedo contento que estamos conformes, o que hicimos un lindo esfuerzo. Ojalá haya sido y sea también de utilidad y de provecho para todos los que nos pudieron seguir. Estas presentaciones con algo de procesamiento van a estar disponibles también en la página de INIA, que es www.inia.ui. Así que por más detalles seguramente puedan encontrarlas ahí.